Mushoku Tensei Redundancy Volumen 2. Arco, el dios que vive en la tierra sagrada de la espada. Historia, dios de la espada Gino Britz. Segunda parte de dos partes que tiene esta historia dedicada a Gino. Fueron muchos años después cuando se dio cuenta de que estaba enamorado. Durante ese tiempo pasaron muchas cosas. Llegaron el emperador del norte Auber y el dios del agua Reida. Aunque ninguno de estos eventos le interesaba a Gino, fue diferente para Nina. Nina, inspirada por Eris, se volvió más fuerte a un ritmo increíble. Gino, que estaba obligado a entrenar con ella, también se volvió más fuerte, como si fuera arrastrado por ella. Sin embargo, gradualmente se volvió incapaz de derrotar a Nina. Aunque rara vez había ganado antes, su tasa de victorias continuó disminuyendo. Eventualmente se formó una brecha significativa entre Nina y Gino. A Gino no le importaba particularmente este hecho. Desde el principio rara vez había podido vencer a Nina. No fue un gran cambio el que su tasa de victorias pasara de 1 en 5 a 1 en 10. Pero por alguna razón comenzó a sentir que estaba siendo dejado atrás. Un día el dios de la espada Galfarion llamó a Eris, Nina y Gino. El dios de la espada les preguntó a los tres: ¿cuál es la diferencia entre un santo de la espada, un rey de la espada y un emperador de la espada? Y les pidió que respondieran. Gino no tenía idea de cuál era la respuesta. Sin embargo, Eris y Nina eran diferentes. Nina, después de pensar por un rato, dio una respuesta y Eris afirmó con firmeza que su respuesta era correcta, incluso cuando se le dijo que estaba equivocada. El dios de la espada aceptó esto e hizo que Nina y Eris pelearan. Declaró que la ganadora se convertiría en rey de la espada. Eris ganó. Eris se convirtió en rey de la espada y Nina lloró. Al ver llorar a Nina, Gino sintió una emoción extraña. Sus puños se apretaron inconscientemente y su boca se tensó. No entendía la naturaleza de la emoción, tampoco sabía la razón. Tal vez estaba frustrado, tal vez estaba celoso. ¿Por qué no estaba él allí? ¿Por qué no tenía ni siquiera el derecho a pelear contra esas dos? ¿Qué le pasaría si las cosas continuaban así? Era la primera vez que Gino sentía tales emociones. Al mismo tiempo se dio cuenta que el dios de la espada Gal le había preguntado a Nina: si tuvieras que elegir entre casarte con Gino o convertirte en rey de la espada, ¿qué elegirías? Al escuchar eso sintió que su rostro se calentaba y se dio cuenta de que no podía encontrar las palabras para negarlo. Parecía que amaba a Nina. Después de eso, Gino cambió un poco. Sus acciones habituales no cambiaron. Continuó el entrenamiento dado por su padre y el dios de la espada, y continuó su entrenamiento especial con Nina. Incluso después de que Eris se fue de la tierra sagrada de la espada, esto no cambió. El contenido de sus combates con Nina solo se había vuelto más avanzado. Lo que cambió fue su actitud hacia la espada. Se volvió más proactivo. Comenzó a pensar más sobre el significado de su entrenamiento habitual y de cada técnica, y comenzó a probar varias cosas. El efecto fue dramático. En poco tiempo se volvió casi igual a Nina. No era extraño. Gino originalmente tenía talento. La base se construyó a través del entrenamiento diario. Nina también cambió. Después de convertirse en rey de la espada, Nina comenzó a ir a aldeas y pueblos cercanos con más frecuencia después de que Eris dejó la tierra sagrada de la espada. Cazaba monstruos y daba lecciones en dojos de pueblos más grandes. Nina no solo mejoró su manejo de la espada, sino que también se volvió más proactiva en estas actividades. Por otro lado, Gino permaneció recluido en la tierra sagrada de la espada. Ya no sentía miedo del mundo exterior, pero aún no tenía ganas de irse. Gino no entendía por qué, tal vez no había razón, pero si no había razón, entonces tampoco había razón para salir. Continuó diligentemente su entrenamiento, incluso cuando Nina no estaba.
a veces entrenando con su padre y el emperador de la espada. Pero no podía alcanzar el siguiente nivel. No podía superar a su padre, el emperador de la espada. El dios de la espada Gal le dijo que estaba cerca de ser reconocido como rey de la espada, pero eso era todo. Técnicamente ya había alcanzado a su padre. Lo mismo era cierto para Nina, seguramente también era cierto para otros reyes de la espada como Ghislaine y Eris, pero no podía ganar. Siempre estaba un paso atrás. Le hacía falta algo. Lo sabía y, por cierto, también sabía lo que necesitaba hacer para ganar. Pero eso no lo llevaba a la acción. Aunque se volvió más positivo, se abstenía de lanzarse a entornos duros. No, hubo veces en que intentó ponerse en situaciones difíciles. Cada vez pensaba, ¿por qué tengo que hacer esto a pesar de que es tan doloroso? Sin encontrar una respuesta, el tiempo pasó. Un día Nina regresó de asistir a la ceremonia de coronación del reino de Asura y dijo: Oye, Gino, ¿por qué no nos casamos? Gino asintió en respuesta a esa pregunta. No fue un asentimiento particularmente pensado. Tenía una sensación vaga de que algo así sucedería eventualmente. Le gustaba Nina y no había señales de que Nina se involucrara con ningún otro hombre. Nina, con su habitual impulsividad, llevó a Gino a su habitación y se entregaron al acto de inmediato. Era la primera vez para ambos, y tuvieron muchas deficiencias, pero al menos fueron lo suficientemente compatibles como para estar inmersos el uno con el otro toda la noche. En medio del abrumador placer, Gino pensó: quiero más de esto. Mirando hacia atrás, podría haber sido la primera vez que Gino deseaba algo con tanta fuerza en su vida. Al día siguiente, Gino llevó a Nina a ver al dios de la espada. No era Nina llevando a Gino, sino Gino llevando a Nina, para informarle de su deseo de casarse. Era raro que Gino actuara por iniciativa propia de esta manera. No. El dios de la espada respondió de inmediato. El dios de la espada, que nunca había interferido en la educación de su hija, dijo no por primera vez. La razón era simple. Desde la perspectiva del dios de la espada, Gino no tenía ningún atractivo. Carecía incluso de un ápice de iniciativa, aventura o ambición. Era como una decoración, solo siguiendo lo que se le decía. El dios de la espada aún no sabía que ya se habían entregado al acto, pero suponía que Nina había sido quien planteó la idea del matrimonio. El hombre llamado Gino no deseaba nada para sí mismo. No estaba tratando de obtener nada, y aún así, ¿matrimonio? No me hagas reír, pensó. Pero al mismo tiempo, también pensó: esto no es un mal giro de los acontecimientos. Si quieres casarte con ella, intenta derrotarme. Si puedes hacer eso, lo permitiré. El dios de la espada solo pretendía motivarlo. Pensó que al proporcionar algún tipo de obstáculo podría despertar un poco de motivación en Gino. Sin embargo, en ese momento, Gino entendió. Sintió que algo encajaba en su lugar. Entendió. ¡Ah! Entonces eso era lo que el dios de la espada siempre había estado diciendo, lo que le faltaba, la verdadera identidad de ese porqué. Esto era algo tan simple. Gino sintió que la niebla ante sus ojos se despejaba. Las cosas que no había entendido hasta ahora se desvanecieron. Lo había obtenido, la pieza final, el paso que le faltaba, un propósito. Entiendo. Después de eso, fue simple. Gino había cambiado. Completamente cambiado. Era una persona diferente. Dejó todo el entrenamiento que se le había ordenado hacer. También dejó el entrenamiento especial que había estado haciendo con Nina. ¿Estaba holgazaneando? De ninguna manera. Había comenzado a entrenar por su cuenta. Para ese tipo de entrenamiento
no necesitaba un compañero. Con el entrenamiento especial con Nina, la práctica con su padre y un sinfín de combates simulados, ya había acumulado más que suficiente experiencia en duelos. Tenía la teoría para ganar. Gino tenía una visión clara de cómo lograr la victoria contra un espadachín del estilo del dios de la espada. Sin embargo, alcanzar esa visión requería un esfuerzo extraordinario. Tenía que soportar días dolorosos y duros. Pero eso no lo había hecho antes. No había razón para hacerlo. La frustración y la impaciencia eran emociones que no podía soportar. Pero ahora las cosas eran diferentes. Gino había encontrado un propósito. Quería a Nina. La quería sin importar qué. La quería incluso si eso significaba sufrir. Ese propósito transformaba el dolor y la dificultad en alegría y anticipación. Lo único que quedaba era perfeccionar sus habilidades. Entrenó su cuerpo para aumentar la velocidad y el peso de su espada. Era necesario para probar su teoría. Entrenamiento especial, práctica. Hay muchas formas de describirlo, pero ninguna de ellas encaja del todo. Si tuviera que encontrar una palabra adecuada, sí, sería trabajo. Gino hacía calmadamente lo que necesitaba hacer. Para reconstruir su cuerpo y poder derrotar al dios de la espada, realizaba perfectamente sus tareas cada día. Gino continuaba su trabajo llevando su cuerpo exactamente hasta sus límites. Era una tarea que haría que una persona común se rindiera o rompiera su cuerpo. Gino podía hacerlo, tenía ese talento desde el principio. Motivación, una teoría largamente considerada, ejecución perfecta de las tareas, la capacidad de controlar todas estas cosas y el talento natural. Estos 4 elementos se unieron y la espada de Gino se afiló. Y entonces llegó el día destinado. Ese día Gino se despertó por la mañana, fue a la casa de su amiga de la infancia que vivía al lado y le propuso matrimonio nuevamente. Se enfrentaron con espadas de madera y después de derrotar a Nina sin piedad, le dijo que fuera suya. Después de que ella aceptó, se dirigió al dios de la espada. Era la tarde y una batalla simulada estaba teniendo lugar en el dojo principal. En la tierra sagrada de la espada se practicaban batallas simuladas regulares como parte del entrenamiento de combate real. Es un lugar para mostrar cuánto han mejorado las habilidades de uno y también se permite desafiar oponentes de mayor rango como con un compañero. Gino regresó casualmente a tal campo de entrenamiento. Como rey de la espada, los oponentes de Gino podían ser 2 santos de la espada o podía desafiar a alguien del mismo rango, como Nina, o unirse a Nina para desafiar a un emperador de la espada. Nina estaba ausente, por lo tanto era habitual que enfrentara a 2 santos de la espada. Sin embargo, tan pronto como Gino entró en el centro del dojo, apuntó su espada de madera al dios de la espada. El dojo quedó en silencio por un momento. Gino, bastardo, ¿qué estás haciendo? El primero en levantarse fue el padre de Gino, el emperador de la espada Timothy Britz. Agarró la espada de madera colocada a su lado y atacó a Gino. No. Él intentó atacar. Pero al arrodillarse para levantarse, su rodilla se quebró. Al mismo tiempo, la mano que sostenía la espada de madera también se quebró y la espada cayó al suelo. Los ojos del emperador de la espada Timothy Britz se abrieron de asombro. Estaba acostumbrado al dolor, no hizo una expresión amarga y angustiada, pero aún así gotas de sudor frío corrían por su rostro. En sus ojos vio a Gino que acababa de terminar de blandir su espada. Después de echarle un vistazo a su padre, Gino volvió a mirar al dios de la espada. Dios de la espada, he venido a llevarme a Nina. Tal como antes, apuntó su espada de madera, hablando con la misma determinación. El dios de la espada Galfario miró su espada y mostró una sonrisa feroz. Bien, trae... Antes de que pudiera terminar de hablar, Gino se movió. Pero al mismo tiempo, Gal también se movió. De hecho, Gal fue más rápido. Esto se debió a que Gal ya había asumido su postura.
Cuando el emperador de la espada fue derrotado, Gal ya había recogido una espada de madera del suelo, levantado las caderas y asumido una postura de Iai. Era una postura desventajosa, pero no ponía a Gal en desventaja. Era el dios de la espada porque presumía de una velocidad con la espada que superaba a sus oponentes sin importar en qué postura estuviera. Sin embargo, no pudo superar a Gino. Gino se movió casi a la misma velocidad que el dios de la espada. Aún así, las dos espadas de madera chocaron un poco más cerca del lado de Gino. Eso significaba que la velocidad del dios de la espada había sido superior. También significaba que la espada del dios de la espada había golpeado con mayor impulso. El dios de la espada sintió que algo estaba mal en ese momento. Para el dios de la espada, ese choque actual fue casi perfecto. En el estilo del dios de la espada, que se enorgullece de un lema de matar en un golpe, que la espada de uno sea detenida por el oponente es una mala jugada, pero también hay un principio de romper la postura del oponente con el primer golpe y rematarlo en el segundo. Ese había sido el caso hasta ahora. Cuando el dios de la espada Galfarion ganaba la ventaja con el primer golpe, no había vuelta atrás. O eso pensaba. Pero la espada de Gino se sentía más pesada que cualquier espada que Gal hubiera encontrado. La postura de Gino no flaqueó, por supuesto tampoco la de Gal. Fue un empate. Para Gal, fue la primera vez en mucho tiempo que el golpe inicial había sido un empate. Gal, que había golpeado más profundo, estaba igualado. En ese caso, el siguiente movimiento sería diferente. La espada de Gal estaba completamente extendida y llevaría tiempo volver a colocarla. La espada de Gino era diferente. Mientras detenía la espada de Gal, ya estaba en posición para contraatacar inmediatamente. Ninguno había perdido el equilibrio. La diferencia en el tiempo era mínima. Gino creó esta mínima diferencia con sus propias manos, como enhebrando una aguja. La brecha decisiva que aseguró su victoria sobre el dios de la espada, Galfarion. Galfarion no pudo lanzar un segundo golpe. Ese día, Gino obtuvo todo lo que deseaba. Dios de la espada Gino Britz. Obtuvo todo lo que quería. Nina Farion. Ella era todo lo que él deseaba. El título de Dios de la espada, el espadachín más fuerte, era solo un bonus. Se dice que nunca dejó la tierra sagrada de la espada en toda su vida. Por lo tanto, su reconocimiento fue el más bajo entre los dioses de la espada, e incluso se rumoreaba que era el dios de la espada más débil de la historia. Fue despreciado por los santos de la espada que se habían entrenado bajo el anterior dios de la espada. Sin embargo, eso no le importaba, tales rumores eran insignificantes, porque derrotó a todos los retadores que se le presentaron. Los retadores eran espadachines que aspiraban a convertirse en el próximo dios de la espada, o los retadores que venían después de escuchar los rumores de el dios de la espada más débil. Gino los derrotó a todos. Después de convertirse en el dios de la espada estuvo invicto. Ese fue el récord de Gino Britz. Si hubiera salido de la tierra sagrada de la espada, podría haber sido capaz de derrotar oponentes formidables como el dios del agua Reida o el dios de la muerte Randolph. No lo hizo. Para él, la tierra sagrada de la espada era todo su mundo. De principio a fin, no había nada que desear en el mundo exterior. Sin embargo, se puede decir que su mundo se expandió indudablemente después de convertirse en el dios de la espada. Muchos vinieron a visitarlo, esperando profundizar su amistad con el dios de la espada Gino Britz. Aunque no luchaban, a veces buscaban las enseñanzas de Gino en el manejo de la espada y a veces hacían negocios con él. Rudeus Greyrat fue uno de ellos. Sí, apareció de repente un día, con el rey de la espada de Menteris a su lado, quien también tenía una profunda conexión con Gino, y junto con el dios del norte Kalman III y el dios dragón Orsted. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada.
fin de esta parte 2 y fin de esta historia dedicado a el dios de la espada Gino Britz. Ok, oye, es el fin de la primera historia, porque todo este arco parece que pues, se va a dedicar efectivamente a Gino, o al menos al dios de la espada y a esa zona, porque la siguiente historia es de Rudeus. Bueno, justamente lo que acaban de escuchar, es Rudeus yendo hacia allá. Así que, ok, eso puede estar muy interesante, sobre todo porque la siguiente historia, por lo que estoy viendo, es bien extensa, o sea, yo creo que la voy a dividir en 3 partes perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Así que, bien, se viene muy interesante. Y por cierto, hay una imagen de Nino, de Gino y de Nina, de Nino, joder, de Gino y de Nina, que, a ver, realmente la podemos ver de una vez, que viene a ser esta, mira. Realmente la podemos ver de una vez, pero creo que es más accurate, es más precisa mostrarla en la siguiente parte. De todas formas, aquí ya se las voy dejando por si tenían ansiedad de observar a Gino y a Nina. Míralos a los dos. Míralos a los dos. Así que nada, veremos qué ocurre en esa visita de Rudeus con Orsted. Es viaje matrimonial, ¿sabes? Rudeus con Orsted y el niño adoptado, Alec. Le está dedicando tiempo a la otra familia, Rudeus. En fin, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima con más de Redundancy Volumen 2.